Allinchamusas kachunkupichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis, runamasis, wawqipanakunas, ñañas. Nuqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumantapacha rimarimusaykichis nuqaypata sutiymanki. Kunan aparimusaykichis kay t'uqpa Guarani wawas nisqata imarayku. Kay suscriptor Lucas Díaz nisqa mañarimun uqtaki kay wawasmanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis mañariman kay runa masinchis kay Argentina suyumanta, kay Paraguay suyumanta, Brasil suyumanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runasmanta. Chayman hina riqsisun nuqa rishin qhawarisaq imaynatachus takinku rikusaq pichus paykuna chayman hina nuqa yachankichisña utqusqayni nisqakichis. Hinallatataq apachay munani hatun napaykunata hatun k'api makita pichus suscribikamunku kay canalman pichus chaski apachimanku paykuna kanku. Marta Cabrera, Fabián Flores, Victoria Mabel, Drus Banner, Fabián Gómez, allinchamusqas kachunku paykuna kay canalman. Chantapis paykunapa kay canalpi chay chika videos karisan tukuy laya generospi. Hinallatataq paykuna mañamunkuman ima takiytachus qhawarikuy uyarikuy munanku nuqa apamunaypaq. Chayman hina astawan takiy runas riqsirisun. Kunan rimarisa Castilla Gallopi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el coro infantil guaraní, a petición del suscriptor Lucas Díaz. Por él vamos a ver y escuchar una de sus canciones de este coro. Es la primera vez que voy a escuchar. No sé si van a cantar en guaraní o en español, pero ya veremos. También pedir a los hermanos argentinos, paraguayos, brasileros, así también bolivianos, puede que conozcan a este coro porque habla la lengua materna guaraní. De esa forma, si ustedes comentan, vamos a conocer un poquito más del coro infantil. También quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Ellos son Mirta Cabrera, Fabián Flores, Victoria Mabel, Drus Banner, Fabián Gómez. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es ver los vídeos de los artistas en su diversidad de géneros musicales, como también les invito a que vayan viendo las reacciones, así también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir conociendo a los artistas y seguir ampliando el género musical. Sin más que decir, vamos a escuchar este coro. Supuestamente el título es coro Menya Ñamandú. No sé qué es lo que quiere decir, pero si ustedes saben, comenten. Vamos a escuchar. Kunapis llaqtamasis ichapis kay runa simi guaraní chankichis chay imagina qallqarimunchis aychachasqaykichista kunan qallarina qhawari. Ya para empezar vemos, dice Iguazú, Argentina. A ver de qué se trata, comencemos a escuchar. Ahí vemos el Amazonas, supongo, o parte del Amazonas. Yo creo que están hablando de una cultura, Ñamandú Mirí, el solcito. El solcito en quechua sería intisitu, porque está haciendo solcito. Inti es sol. Intisitu sería sol pequeño, ¿no? Como el solcito, con cariño. Ya está, ahora sí vamos a hacer.
Bueno, ¿qué puedo decir de la canción? Yo creo que ese es el coro infantil guaraní. Es como darse ellos mismos la fortaleza, también al mismo tiempo transmitir algo de su costumbre, saludarse entre hermanos, como en muchas culturas lo hacemos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quiero hablar un poco de la cultura guaraní y de otras culturas que normalmente están siendo, eh, ¿cómo les puedo decir? Que están siendo dañadas, lastimadas, ultrajadas, les están quitando sus tierras eh, por la industrialización, por la alimentación, por tantas cosas están quitando sus terrenos y les están, eh, ¿cómo les puedo decir?, reubicando a lugares donde ellos no están acostumbrados. Porque cuando uno se asienta en un lugar ya conoce la zona, ya sabe qué hay en esa zona, qué hay para comer, qué hay para sembrar y muchas otras cosas. Pero cuando vas a otra zona, por mucho que sea parte de tu país, si no conoces, no sabes ni siquiera qué planta se puede comer, tantas cosas. Es lamentable como los hermanos mapuches en Chile, los hermanos guaraníes en Brasil, Argentina, parte de Bolivia, y otras culturas que quizás yo no conozco también están pasando por la misma situación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que también ellos tienen derecho de vivir con su naturaleza, con sus costumbres, con todo lo que ellos tienen. Y yo creo que esta canción es parte de esa esperanza que ellos tienen, ¿no? No ganima llaqtamasish rimarisa huchkanta kay t'uqpa guarani wawas imaynatachus takimunku. Paykuna ninku imaynatachus kawsakunku, imatachus munanku kay kawsaypaq. Chayman hina ñuqa nini kay suyu Paraguay, Argentina, Brasil chaypi achka tiyan runa masinchis kay cultura guaraní nisqa. Paykunaqa paykunamanta qhechunku hallp'asninkuta waq hallp'aman apanku imarayku kay industrialización kay tarpuna mikhuna waq suyusman apanankupaq chayaraykus qhechunku. Paykunaqa kanan kutiyan imaynatachus ñuqanchis kanchis wasinchispi, paykunapas wasinpi kanan kutiyan mana hallp'asninta qhechunankuchu tiyan nipi. Imarayku paykuna chaypi paqarimunku kay kawsayman. Pichus paqarimun kay kawsayman ima llaqtapichus chay llaqtan. Ñuqa ñak'ariypi kani imarayku sunquy nanawan qhawaqtiy hina kay runa masinchista. Kunan uyarinallapuña. Debe ser el coro este, ¿no? El que, no sé, supongo que él es el que dirige el coro, su padre o no lo sé, algún profesor, que ellos transmiten su música con instrumentos nativos, como se puede ser el palo de lluvia, ¿no? Ahí enseñan parte de su cultura, ¿no? Sus tejidos, las armas que ellos utilizan, tanto los instrumentos, pero lo más importante es la lengua materna. Si todos siguen hablando, esa cultura va a seguir viva. Muy importante eso. Al mismo tiempo transmitir de generación en generación lo que se sabe, ¿no? En esa cultura, sus tejidos, su comida, su medicina, tantas otras cosas que pueden transmitir. Dichosos aquellas personas que adquieren ese conocimiento
porque esas personas, cualquier otra cosa que pueda pasar en este mundo, van a poder sembrarla su comida, van a poder sobrevivir con medicinas naturales por cualquier enfermedad. Son tantas cosas que uno ignora cuando no vive en el campo. Y muchos miran con unos ojos de lástima a nuestros hermanos que viven en el campo, más lo contrario, debemos mirar con ojos de admiración, porque ellos saben más que nosotros, ellos saben trabajar la tierra. Nosotros lo único que sabemos es ir a comprar al mercado y no sabemos ni cómo se procesa tantas cosas que ellos nos ofrecen. Noqanini llaqtamasiipay kunas rikuchimuanchis kay videopi imaynatachus ruwanku t'ipayninta imaynachus ruwakunku tumi instrumentos p'achanku tukuy ima rikuchimunku chayman hina noqanini paykuna yachanku imaynatachus tarpuyta hallp'ayta imaynatachus mikhunata ruwakun sach'as imachus hampikun chay tukuy ima yachanku noqanini chayraykus pichus tatasninkuwan campopi sumaq kawsakunku paykuna yachanqanku ñawa kay hamuq pachapi imaynachus kawsaq kaqtin mana ima mikhuna kaqtinri paykuna yachanqanku tukuy imata llank'ay hallp'ata sach'aswan hampikuyta uqllanata yaku maypichus maskh'anapaq tukuy ima chay yachanqanku kunan uyarinallapuni. Lindas cataratas, ¿eh? No creo que sean las cataratas de Iguazú, no lo sé. Puedo estar equivocada o puedo también estar en lo correcto. Precioso, ¿eh? Wow. Yo lo único que sé en guaraní es rojaihu. A ver si alguien sabe qué es lo que significa. Bueno, acá estamos en la comunidad de Iriapú. El nombre del grupo, el coro, se sale. El grupo Ñamandú Mini. Es parte del sol. Ñamandú Mini, parte de los rituales del sol. Ñamandú es como el espíritu del sol, dice, su ajayo. Espíritu es ajayo, alma también es ajayo. Para Lina Ara Liliana para Celi Truchu Hugo por ahí Antonio Caray Adriana para Wilson, Guaray. Oh, sus nombres también en español como en la lengua materna guaraní, ¿no? Bueno. Ahí el coro guaraní Ñamandú Mini Aldea Uriapú. Ahí los créditos, todo, ¿no? De las personas. Permiso Aldea Guaraní, Cacique primero, permiso de la localización Parque Nacional de Iguazú, la Aripucá.
Bueno, así hemos conocido un poquito más de la cultura Iriapú. De esa forma nos conocemos, de esa forma vemos qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, por qué cantan. Siempre hay un motivo por el cual ellos expresan su sentir, su sentimiento y quieren fortalecer tanto hombres como mujeres, ¿no? Voy a dejar el link del canal donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a visitar. Ya depende de ustedes si quieren suscribirse. No ganini llaqtamas chay rikurinchis chay llawar ayllu iriapu nisqata imaynatachus paykuna kawsakunku imatachus munanku kallpachakuy munanku qaris warmi ñawpaqman rinankupaq ñuqanchispis ichapis tukuy kallpachakusunman yanapanapaq qhawarina imaynatachus kawsanku chayman hina ñuqanchispis yanapasunman kunan saqisaq kay link kay canalmanta qankuna rinaykichispaq ichapis suscribikuy munankichis qankunaman chay kunan kay kamalla kachun llaqtamasis allin pachiwaq videopi